nos menciona que las competencias forman parte de esta singularidad. Cada uno, como mencionamos hace un comienzo, es un mundo aparte. Cada persona no es igual a otra. Y esa singularidad es tan rica que nos permite trabajar en sinergia con otra. Lo que yo carezco lo tiene quizás el otro y eso hace que sea sinérgico. Pero si los dos tenemos iguales, podemos ser rivales. Entonces, la singularidad permite que podamos evaluar al personal en base al potencial que tiene, en base a su potencial. Aquí ya vemos el triángulo, que es muy importante lograr conocerlo porque nos permite identificar la singularidad del ser humano. Cada persona es un mundo, cada persona merece ser considerada de acuerdo a su potencial que posee, que tiene conocimientos, tiene actitudes, tiene hábitos aprendidos a lo largo del tiempo, valores, deseos, capacidades, que uno necesita poder identificarlos en ellos para poder encontrar ese desarrollo adecuado del personal. Aquí también vemos la personalidad, como ya les mencioné, cumple un rol importante. Yo he tenido oportunidad de ver, inclusive ahora me voy a un caso extremo que tuve la oportunidad de ver a una persona que tenía rasgos en su comportamiento ya de alteración psicopática en su personalidad y ocupaba un puesto de jefatura. Entonces era muy hábil, porque un psicopático puede tener una inteligencia por encima de lo superior, pero lastimosamente su inteligencia emocional es tan baja que ahí uno tiene la desviación para darse cuenta que la persona tenía estos rasgos en su personalidad y que eso influye. Por ejemplo, ¿cuántas personas en nuestro trabajo minero han podido permanecer traumadas ante una situación de accidente? Eso también es importante que uno lo tome en cuenta, porque al ser nosotros singulares, especiales, la locura se desata en un momento de tensión. Podemos haber nacido normales, pero por ahí nuestro nivel de tolerancia no es la mejor y no logro resolver una situación frustrante y yo misma me atrofio con este problema, por lo cual puedo desencadenar en un resultado de locura, en un cuadro de locura, de esquizofrenia se denomina, de psicótico, de comenzar a escuchar voces, de imaginar, porque a veces he visto mineros que me han mencionado, pero doctora, aquí se nos presenta el muki. Y les comienzo a preguntar, ¿y producto de qué se apareció el muki? ¿No? ¿Producto de qué fue esa aparición? Ustedes saben que estas situaciones también son importantes analizarlas. Son importantes que uno lo tome en cuenta en este tema. Ahora, en el núcleo de lo que es la persona, ya estamos nosotros evaluando lo que es la persona. Uno mide la parte que es el temperamento, el carácter, el entorno. Todo esto está influenciado por los valores. El temperamento y el carácter se amoldan dependiendo del ambiente en el cual uno se encuentra. Hay gente que es muy transparente, apta para el trabajo, pero en el ambiente se transforma todo lo contrario. Por eso que es importante también medir estas variables. Aquí están los valores, las actitudes, las motivaciones. Cómo esto también uno permite a través de las competencias evaluarlo.
Y los tres me dan el sentido importante que se necesita descubrir en los trabajadores, ¿no? Los valores del trabajador minero, las actitudes del trabajador minero, las motivaciones, los grados de motivación, el grado del sentirse bien con lo que está haciendo, el explorar otras actividades que le permitan ser dinámico. Eso forma parte de lo que son las motivaciones del trabajador y que son importantes que se conozcan, que se midan. El temperamento son las características biológicas y genéticas. Aquí el temperamento lo trae el sujeto desde que nace. Muchas veces es genético, de los padres. Imagínate que tengas a dos padres que son gritones, hay una alta probabilidad que el hijo también tenga ese comportamiento. O de padres esquizofrénicos, es muy probable que los hijos también sean esquizofrénicos. Es probable, pero no es definitivo. El carácter es adquirido a través del medio externo. El carácter de una persona es moldeable. Y el entorno es el medio ambiente que influye mucho en el comportamiento. Por ejemplo, hay trabajadores mineros que son buenos, íntegros, responsables, pero en el ambiente laboral se contagian por los demás comportamientos negativos que tienen los trabajadores. Y eso es algo aprendido. Él no vino así, más bien aprendió en ese ambiente laboral. Por eso uno menciona, el trabajador minero que ingresa a trabajar en el 2010, estamos mayo del 2011, ¿creció en aprendizaje o decreció en aprendizaje? Se supone que aquí debe de ser mejor que lo que fue en el 2010. Que aprenda. Entonces, hablando ya del tema del temperamento, es reconocido como las características biológicas y genéticas relacionadas con el sistema nervioso central. Hay personas realmente que también he tenido oportunidad de ver trabajadores que hacen tips, son nerviosos, ansiosos, se comen las uñas, se comen el cabello y trabajan. Eso también hay que tratar de identificar porque están teniendo problemas. Las personas que tienen tics o diversas formas negativas en las cuales una persona se expresa. Entonces, que define muchas veces las condiciones personales, tanto como la introversión, la extroversión, la sensibilidad, la orientación a la actividad, entre otros, ¿no? Entonces, qué importante es conocer a la persona cómo es en su ambiente privado para poder conocer si puede adaptarse a un medio de trabajo. El carácter es un conjunto de rasgos particulares que se manifiestan en la forma típica de comportarse de cada persona. Esto se expresa en actitudes que, en otras palabras, constituyen formas que son organizadas de pensar, del sentir y actuar ante objetos, fenómenos y personas. Entonces, esto es también lo que hace el carácter. Luego está el carácter, ¿cómo se forma? Un poco para nosotros entender por qué es importante evaluar. El carácter se forma en el curso de la vida, porque es aprendido desde que uno nace. Depende mucho de la historia personal que cada uno trae consigo. Por ejemplo, la historia personal de un minero, ¿cómo es? De repente es un hijo que no tiene padre, es decir, vive en un hogar disfuncional y eso trae problemas posteriores. De repente también no es permitido evaluar la condición de vida, cómo vive, porque eso genera la autoestima. Si es un minero que ha vivido toda la vida maltratado, humillado, le han pegado, eso influye en su comportamiento futuro, con cierto grado de responsabilidad de los padres, pero eso influye en un comportamiento futuro. La educación también. Hay trabajadores mineros que son analfabetos. Entonces, su capacidad intelectual es muy poquita.
Imagínate el tratar de pedirle que trabaje en condiciones seguras. No te va a entender. Primero hay que desarrollarlo el fondo para que se acople a la forma de la organización. El entorno, hablando por un lado el carácter, el temperamento, ya el entorno, vienen a ser todo lo que rodea a la persona, la familia, los amigos, el colegio, etcétera, la comunidad. Todo eso influye a una persona y es importante también conocerla. También los aspectos económicos, históricos, culturales, educativos. Ahora, en cuanto a valores, ¿por qué es importante medirlo? Porque ahora vivimos en una sociedad que nos bombardea con mentir, con robar, con el que es más hombre es el que tiene más mujeres, con el emborracharse. Entonces los valores están distorsionados. Y tener trabajadores que realmente al final trabajen para tener productividad, uno necesita conocer cuáles son sus valores internos que lo mueven, lo motivan. Que sea digno. Es como la frase que menciona la OIT. Hay que realizar un trabajo que sea digno para el trabajador. Las actitudes constituyen formas organizadas de pensar, de sentir y actuar entre los objetos y fenómenos y personas. ¿Cómo uno puede ser, en este tema, demostrar las actitudes? Hacia las cosas. Mi actitud es ser meticuloso, organizado, desorganizado, ordenado, desordenado. Hacia las personas, solidario, respetuoso, amoroso, puntual. Hacia el trabajo, responsable, organizado, amor por el trabajo, dedicación. Hacia sí mismo, sencillo, bondadoso. Algunas características que están relacionadas a las actitudes. En cuanto a la motivación, es un concepto que está relacionado a las necesidades de los individuos. Cada individuo tiene sus necesidades propias que lo conducen a actuar de una forma que es específica. Cada persona nos motiva algo. A algunos nos motiva el querer tener una motivación superior. Hay otros que les motivan el querer estar trabajando en la minería, otros en otro rubro. Entonces cada uno tiene necesidades propias que uno se encarga de poderlas satisfacer. Entonces, de las necesidades surgen los motivos que jalonean las acciones. Las aptitudes y los procesos del pensamiento. Es un rasgo general y propio de cada individuo que lo facilita el aprendizaje, tanto de tareas específicas y la distingue de los demás. Pueden ser de diversos tipos, intelectuales, sensoriales, motrices. Hay una forma también de evaluar que ahora se nos está pidiendo mucho, es que la persona pueda coordinar su visión con la capacidad motriz, porque a veces su visión está en otro lado y no tiene coordinación motora, entonces se denomina coordinación visomotora, y uno también pide que el trabajador lo tenga, esta aptitud. Habilidades profesionales, es el sinónimo de destrezas, desarrollo en la práctica del conocimiento, habilidades profesionales que ya son más importantes como el liderazgo, el trabajar en equipo, etcétera. Y aquí vemos cómo podemos nosotros, si queremos realmente decidirnos a realizar un cambio, lo podemos hacer. El conocimiento viene a ser toda la comprensión y retención en la memoria de ideas, conceptos, información sobre objetos o fenómenos que pasen en el día a día. Entonces, o no solamente el conocimiento es aquello mencionado, sino también todo el aprendizaje realizado a lo largo de nuestros años, ya sea un aprendizaje familiar, educativo, social, amical. Todo lo que uno va adquiriendo como proceso del desarrollo nos permite generar un conocimiento. Bueno, nosotros para poder realizar un proceso de selección de personal exitoso, debemos de tener muy claro estos dos
estas dos formas o enfoques que se desarrollan para poder seleccionar bien. En primer lugar, la empresa. No nos olvidemos que para poder seleccionar bien, en primer lugar debemos de conocer cómo está la empresa, qué busca la empresa. Lo otro es el candidato. En cuanto a la empresa, vamos a conocer algunas variables que usualmente se tocan, que son las oportunidades de desarrollo, los retos potenciales, posibilidades de ascenso. Estos son importantes formas. El nivel salarial, para que podamos incorporar y retener las prestaciones, la seguridad y los límites de desarrollo. En cuanto al candidato, algunas variables que evaluamos es el conocimiento y competencias. Lo siguiente viene a ser los resultados y logros anteriores. Lo siguiente son las habilidades, las actitudes, no descuidemos las actitudes de las personas, es fundamental, la motivación y los antecedentes de desempeño. Vamos a denominarlo esto como la plataforma organizacional minera. Ahora, analicemos cómo está nuestra empresa minera. Si ingresa un candidato, ya sea operador, supervisor, jefatural o superintendencia, ¿van a obtener oportunidades de desarrollo? Nuestra organización minera está en la capacidad de poder brindar la oportunidad de desarrollar internamente a los trabajadores, muy bien contemplado. También nuestra empresa desarrolla retos potenciales, genera estos retos en los trabajadores. Lo siguiente es las posibilidades de ascenso. La gente puede ascender o se queda definitivamente en el puesto que logró llegar. Y eso es importante que uno lo evalúe, porque toda persona quiere mejorar, quiere comenzar e ir avanzando en cualquier puesto. Nuestra empresa está en la condición de poder realizar ascenso. ¿Cómo está el nivel salarial? ¿Sube el sueldo cada 5 años? ¿10 años? ¿O se evalúa el sueldo de acuerdo al resultado? Las prestaciones cubren las necesidades de los trabajadores. Aquí yo he tenido oportunidad de ver gente obrera que reclama, a veces quieren ellos hacerse revisar en el médico, en el seguro, y el seguro le dice que no está su nombre, no figura su nombre. En otras palabras, su empresa no aporta por él. Imagínate el trabajador yendo de nuevo a la empresa, esa situación es triste. ¿Brinda la empresa minera la seguridad a sus trabajadores? ¿Las condiciones seguras? ¿Hay límites de desarrollo? Entonces, mi primera plataforma para poder yo realizar una selección exitosa. Luego, trabajo con el candidato. Tengo que evaluar el conocimiento y competencia. Resultados y logros vistos actualmente. Habilidad que se demuestre, actitudes, motivaciones presentes, motivación también con los valores y antecedentes de desempeño anteriores en otros trabajos, para que esto funcione de forma exitosa. Entonces yo creo que si uno tiene esta variable muy, digamos, considerada, nuestra selección va a ser con menos errores. La clave de una selección exitosa es la información obtenida del candidato. Esa es la clave. Que la información que uno obtiene del candidato sea válida, que no sea una
observación del resultado de la información que hemos obtenido del candidato sesgada, sino que sea una información exitosa. Debe ser válida y confiable, que en otras palabras te transmita la verdad del trabajador.